Esto que estamos viendo en el precio de Bitcoin son muy buenas noticias para el medio-largo plazo. El porqué de todo esto lo comentaremos en este vídeo. Y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando. La inflación en la eurozona sube al 2,3% en noviembre. Bitcoin cae bruscamente y liquida posiciones en long. Financial Times emite disculpa débil hacia la comunidad Bitcoiner. Australia crea grupo de trabajo para regulación de cajeros cripto. BlackRock y Marathon compran más Bitcoin pese a la caída del precio. Exsecretario del Tesoro de Estados Unidos critica idea de reserva nacional en Bitcoin. Senadora argentina propone beneficios fiscales para la minería de criptomonedas. ETFs de Bitcoin superan la cantidad total de Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Y por último, datos de empleo en Estados Unidos sugieren posibles recortes de tasas de interés en diciembre, según Grayscale. Como comentábamos en el inicio del vídeo, lo que estamos viendo en las últimas horas en el precio de Bitcoin son muy buenas noticias. Recordemos que en vídeos anteriores hayamos estado viendo cómo entraba presión compradora sobre la zona media de la estructura que hemos estado trabajando ya desde hace unos cuantos días y veíamos cómo el precio terminaba rompiendo las zonas de resistencia que tenía por delante. Pero tras esta ruptura veíamos cómo el precio terminaba con un gran retroceso unas cuantas horas después para liquidar a todas esas personas que entraban con mucho apalancamiento en long. Las liquidaciones fueron masivas. Ya ayer comentábamos una cifra, pero es que fue incluso más de lo que comentábamos, ya que era solo en una franja de 60 minutos y luego a partir de ahí, como veis, este movimiento pues pudo incluso durar un poquito más. Entonces, el nivel de liquidaciones que hubo durante todo este movimiento bajista de aquí fue bastante bestia. No solamente nos quedemos con lo que fue este movimiento tan grande. Bien, a partir de aquí que comentábamos en el vídeo de ayer, iba a ser importante ver la reacción del precio para las próximas horas. ¿Por qué? Pues porque consideramos que sobre esta zona operativa estaban entrando compras rápidamente a defender al precio tras este intento de reingreso. Y comentábamos una cosa importante, que era precisamente a lo que estábamos esperando. A ver si el precio venía a testear estas zonas de resistencia y ver cómo el precio reacciona a ellas. Si vuelven a entrar vendedores de forma agresiva para confirmar un reingreso en la estructura y que por lo tanto pudiésemos valorar setups bajistas, o si el precio precisamente hace lo que ha hecho, que es romper las zonas de resistencia con bastante agresividad y rechazar el reingreso en la estructura. Estos son muy buenas noticias para Bitcoin. No solo para el corto plazo, sino también para el medio-largo plazo, ya que el haber rechazado el reingreso en la estructura nos está indicando fortaleza de fondo. Todas estas compras que hemos visto han sido suficientes como para frenar esa liquidación masiva y además, como luego comentaremos en lo que es el repaso de noticias, incluso después de esta corrección, rápidamente volvían a entrar grandes ballenas a seguir comprando Bitcoin. Es por eso que estamos teniendo este rebote tan agresivo y esto probablemente significa que a partir de aquí el movimiento alcista de Bitcoin podría continuar más. ¿Qué sucede? Que hay que entender otra cosa también, que estamos entrando en fin de semana y por lo general el fin de semana el precio tiende a lateralizar. Lo suyo sería que este movimiento lateral lo hiciese por encima de la anterior resistencia, para nosotros considerar que efectivamente está demostrando fortaleza y que continúa haciéndolo durante todo el fin de semana, para luego a ver si a partir del lunes puede iniciar un movimiento de continuación alcista. Otra cosa también bastante positiva es que a pesar de haber visto algunas ventas otra vez sobre esta antigua zona de ventas, veíamos cómo entraban compras sobre la zona de los VWAPs. Como veis aquí, gracias a estas compras precisamente el precio pudo continuar, así que tendremos que estar pendientes de los VWAPs también durante los próximos días, ya que van a ser una zona operativa donde podríamos ver compradores. Y ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Y bueno, comentábamos en el vídeo de ayer cómo habían limpiado un poquito zona de longs con este movimiento bajista, aunque donde más liquidez quedaba era a partir de los 89.370 hasta los 88.200. Como veis, si filtro, pues claramente esta zona resalta frente al resto. Pero bueno, como veis, durante este movimiento alcista, este rebote que estamos observando ahora mismo, no están liquidando demasiadas posiciones, no hay en general mucha liquidez y es normal en cierta manera por toda la volatilidad que tuvimos en estos últimos días. Respecto a la liquidez de 100x, sí que tenemos en esta zona de los 103.785
luego tenemos por otro lado los de 50X que había en esta zona de los 90.680, pero bueno, como veis se lo llevaron y enseguida rebotó. Respecto a la liquidez de 25X, toda la liquidez que había en esta zona de longs también se lo han llevado. Quedó aquí un poquito en los 88.980 y en torno a los 88.380. Y luego respecto a la liquidez de 10X, veo desde los 89.190 hasta los 86.560. Y luego tenemos en zona de shorts desde los 105.137 hasta los 107.415. En Bookmap ayer comentábamos cómo había órdenes de compra que fueron absorbidas sobre los 97.150. Vemos que entran compras en los 91.000 y en los 90.000. Y luego en zona de shorts tenemos en los 104.000 y 105.000 aproximadamente bastantes ventas. También vemos en esta zona de los 110.000. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo liquidez en zona de longs. Estoy cargando Ethereum, eso lo revisaremos luego. Ahora sí, tenemos el gráfico de Bitcoin. Bien, tenemos un poco en zona de shorts en los 102.965 y luego desde los 97.755 hasta los 95.385. En los CBDs de momento la información de Coinbase no me está cargando. Alguno dijo en los comentarios que esto lo hacía Coinbase porque no sé qué, de que no viesen los movimientos, pero no, esto es cosa de esta herramienta, es cosa de Kingfisher que por algún motivo no está procesando bien los datos. Ya hemos visto en el pasado cómo esto ha sucedido en alguna otra ocasión con otros exchanges, ¿vale? No creo que sea cosa de Coinbase en concreto. Bueno, aquí la verdad es que poco movimiento en estas últimas horas. Destacaría algunas compras un poco más fuertes solamente desde Bybit. En los mapas de The Kingfisher tenemos un poco de liquidez en estos 101.170 y luego tenemos desde los 99.065 hasta los 97.610, con picos en los 99.020, 98.350 y en los 97.840. Y en los mapas de High Leverage tenemos desde los 96.958 hasta los 96.440. Y ahora vamos a comentar las noticias. La inflación en la eurozona experimentó un aumento inesperado al 2,3% en noviembre, según datos preliminares. Este incremento podría complicar las políticas del Banco Central Europeo en su lucha contra la inflación, afectando indirectamente a mercados como el de Bitcoin, que a menudo es visto como una cobertura frente a la inflación. Bitcoin sufrió una caída significativa en su precio tras una ola de liquidaciones en posiciones en long, acumulando pérdidas millonarias en el mercado. Los analistas señalan que este movimiento refleja una falta de confianza en el corto plazo y una alta volatilidad en el sector. Yo personalmente considero que lo que nos está demostrando esto simplemente es la confianza que tenía la gente para entrar en Bitcoin de forma rápida, apalancada y bueno, obviamente obviando un poquito lo que es el riesgo. Precisamente por eso les han liquidado a todas esas posiciones en el muy corto plazo. El Financial Times publicó una disculpa sarcástica a los entusiastas de Bitcoin después de años de críticas hacia la criptomoneda. La comunidad cripto reaccionó negativamente, calificando la disculpa como que no es sincera, mientras que el medio mantuvo su postura escéptica hacia Bitcoin. La agencia Austrac en Australia formó un equipo especial para monitorear los cajeros automáticos de criptomonedas, con el objetivo de prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero. Este esfuerzo subraya el creciente escrutinio regulatorio en el sector. A pesar de la reciente baja de Bitcoin, grandes actores como BlackRock y Mara Holdings aumentaron sus reservas de Bitcoin. Estas compras refuerzan el interés institucional en la criptomoneda, incluso en momentos de alta volatilidad. Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, calificó de locura la propuesta de crear una reserva nacional de Bitcoin, sugiriendo que no tiene sentido en comparación con las reservas estratégicas de petróleo o de oro. Un senador argentino
Cupertino presentó una iniciativa para incluir la minería de criptomonedas dentro de los sectores beneficiados por la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, ofreciendo incentivos fiscales para impulsar la innovación tecnológica en el país. Los ETFs de Bitcoin de Estados Unidos ahora controlan más Bitcoins que el propio Satoshi Nakamoto, marcando un hito en la adopción institucional de la criptomoneda. Un aumento en el desempleo de Estados Unidos podría llevar a la Reserva Federal a recortar las tasas de interés en su próxima reunión. Según Grayscale, esto podría favorecer a Bitcoin y otros activos que actúan como refugio ante la devaluación del dólar. Y bueno, ¿qué decir de Ethereum? Ayer estuvimos comentando cómo el precio había alcanzado 2 de los 3 objetivos que teníamos en mente y que tras haber visto presión compradora sobre la zona de los VWAPs, considerábamos que el precio podría tener un movimiento de continuación alcista por haber presenciado presión compradora de forma agresiva sobre esta zona operativa. Esto finalmente se ha terminado confirmando horas después, donde veíamos que el precio volvía otra vez a visitar el segundo objetivo y a partir de aquí conseguía romper esta zona operativa y continuaba con el movimiento alcista. Y bueno, como veis, pues directamente a buscar el último objetivo que teníamos en mente, que era estos 4050. Eso sí, os voy a decir una cosa, y es que probablemente Ethereum podría perder momentum alcista después de alcanzar esta zona operativa, ya que estamos viendo un evento climático sobre esta zona operativa en esta vela más en concreto, donde tenemos un pico de volumen significativo y está dejando una gran mecha sobre estos niveles de resistencia en cierta manera, porque esperaríamos que también tomasen beneficios sobre esta zona, igual que nosotros teníamos puesto este objetivo. De momento a nivel operativa no hay mucho más que hacer, simplemente considerar eso, que el precio podría perder ese momentum alcista, ya que considero que sobre esta zona operativa están entrando grandes ventas. Así que si alguno tiene una posición en long o ha comprado y está pensando en ver dónde cerrar esa posición o tomar beneficios o proteger la posición, ¿vale? Eso ya depende de cada uno, pues podría ser un momento interesante debido a esas muestras de debilidad que estamos observando en el corto plazo. De hecho, como veis, después de esta venta, veíamos ya como el precio subía más poquito a poco, ya no subía con tanta fuerza. Luego, respecto a los mapas de liquidaciones de Ethereum, vemos cómo se llevan toda la liquidez que había en zona de shorts, literalmente se han llevado toda porque han llegado hasta el límite que había. Y bueno, ahora mismo pues la verdad es que no vemos mucha liquidez en ninguna zona operativa. Esto era lo más destacable de vídeos anteriores. Vamos a bajar por si viésemos algo, pero bueno, aquí en 100X lo único que se cargó fue esta zona y ahora mismo ya no hay nada. En 50X limpiaron todo esto. Quizás podríamos destacar estos 3.807, pero tampoco hay tanta cantidad de momento. Luego, respecto a 25X, nada, se han llevado todo, tanto en este movimiento bajista como en este movimiento alcista. Y por último nos queda 10X que también, ¿vale? Se han terminado de llevar toda la liquidez que había. En el multibook de Ethereum veíamos algunas ventas sobre estos 4050. Creo que pueden ser esas tomas de profit que os comentaba y que lo que haya sido, o sea, que esto haya sido lo que ha hecho que el precio pierda ese momentum alcista, pero por otro lado vemos que entran compras en los 3.700, también tenemos en los 3.460 y en los 3.380. Y en The Kingfisher tenemos liquidez desde los 3.730 hasta los 3.500.